Hola, disculpen, pero necesito que me termine de grabar la parte anterior antes de volver a iniciar reunión Zoom. Entonces tengo que baja, se convierte en MP4, y una vez que yo ya estoy tranquila con que eso se guardó, ahí vuelvo a abrir por las dudas, ¿tá? Para quienes no pueden asistir a la sincronía. Entonces, acá tengo las preguntas. Qué formato espantoso con el que guarda las preguntas. Entonces, bueno, eso. Ejemplos, y estábamos con esto de Kerber Torrichioni en el sentido de que el texto del 69, básicamente, a ver dónde lo ubico, ok. El texto del 69, básicamente, lo que hace es esa discusión, por un lado, con estas perspectivas más de un empirismo conductista, pero por otro lado con una perspectiva que sí sigue teniendo de alguna manera solapada, tal vez no se lo toma como marco teórico, referencia, etcétera, directa, pero sigue funcionando como evidencia del sentido común y sigue funcionando un montón en Argentina en el aparato educativo. Además, yo por ejemplo lo doy, texto de Jacobson, sobre funciones del lenguaje, y es algo que, en fin, y en el trabajo pelletiano va a haber un deslizamiento, un desplazamiento de función a funcionamiento, es decir, cómo funcionan ciertos elementos en el orden del discurso más que la función en relación con procesos de comunicación o con una idea informacional. Esta distinción entre lenguaje y discurso y la categoría de discurso pelletiana, que hay, tal como ahí está formulada, como efecto de sentido entre locutores, disloca la evidencia de que hay mensaje que transmite información. Entonces, en ese sentido, sí, es cierto que la reformulación que introduce Kerber Torrichioni y ciertas perspectivas de la enunciación, la lectura enunciativa, la relectura enunciativa de Jacobson la hace Pellet acá con la noción de formaciones imaginarias. Yo eso lo leo, como decía antes, después de haber localizado la relación entre interdiscurso y enunciación. Porque si no me queda el imaginario recubriendo todo el orden del discurso, y me parece que es un problema incluso político, eso, epistemológico, político también, digamos, de caracterización de los procesos discursivos en el orden del presente. No es todo construcción de sí, imaginario, unidad, etc. Esto lo vamos a ver en la unidad 2, cómo esto impacta en la práctica analítica de construcción de relaciones entre materiales. ¿Ah? Bien. Ahí Kerber Torrichioni. Intraolvido. Mariana Gómez. Hiciste una condensación. Me encantó, es como un neologismo. En verdad, lo que estamos pensando, yo no estoy pensando, yo acá estoy exponiendo, pero son relaciones entre la categoría, la postulación de la categoría de interdiscurso, vinculada al olvido número 1, y la intradiscurso. Intradiscurso es la secuencia, es la evidencia textual, es la secuencia discursiva del texto, digamos. Intradiscurso, es decir, cómo los elementos del texto entran en relación entre sí. Por ejemplo, tienen cosas como cohesión. ¿Ah? Para eso que se muestra súper unido y cohesionado en un texto, en realidad es fragmentado y proviene de procesos contradictorios de formación. En ese sentido, sí, eso, ok. Ramiro, grieta, fin de la grieta, radicalización de la grieta, lo malo de la grieta sería un ejemplo de preconstruido. Lo entendí como una suerte de punto de partida indiscutible a partir del cual se organiza el juego del discurso. No hay acá la idea de discurso como juego, digamos, eso es más wittgensteiniano, diría, los juegos del lenguaje, etc. No, porque, bueno, en fin, porque ahí esa idea de juego del discurso no queda claro el funcionamiento del decalage, digamos. ¿En cuál de los dominios de lo discursivo funcionaría ese juego del discurso, pensándolo en términos pelletianos? Pero volviendo al tema, no es que cierta palabra o cierta idea funciona como preconstruido, sino que tiene que ver con la forma específica del encastre
sintáctico. La grieta, más que grieta, o más que una grieta, tiene que ver con cómo funciona, cómo se encastra, porque un aumento no genera el efecto de preconstruido de que existió cierto aumento, no predica necesariamente. Un aumento de combustible podría tal y tal cosa. Ahí no hay un efecto de predicación encubierta, el aumento sí. Y es un pequeñísimo detalle, que es si la frase es definida o no es definida, y en esa presencia del determinante, el o la determinante singular, digamos, o del nombre propio, el nombre propio funciona de una manera semejante al de las frases definidas, y es en la forma del encastre sintáctico donde se pueden reconocer las regularidades en eso que llamamos efecto de preconstruido. Porque si lo presentamos de otro modo, no funciona. Es decir, preconstruido no es una idea base sobre la cual se construye el discurso, porque no es lo no dicho, no es lo no sabido, es distinto que presupuesto, es distinto que presuposición. Preconstruido tiene que ver específicamente con ciertas formas del encastre sintáctico que desencadenan la evidencia de existencia de cierto objeto o de cierta predicación o de cierto acontecimiento, ¿no? Entonces, si uno dice, el escritorio quedó así o asá, existe un escritorio, digamos, hay como cierta evidencia de existencia. Si uno dijese no se genera el mismo efecto. La grieta, ahí sí, Ramiro, que debe estar por ahí, la grieta, ahí sí me parece que podemos empezar a pensar en términos de funcionamiento preconstruido. Tiene que ver con un desfasaje entre instancias o zonas de la predicación al interior de un cierto enunciado o de un cierto texto. Si no te respondí, volvemos, Ramiro, sobre eso mismo. Alex Coleman, yo tengo dos preguntas. Uno, ¿se puede pensar la relación entre discurso y distintos sistemas semióticos más allá de la lengua a partir de la propuesta de Piaget de los 70? A ver, voy a leer las dos. A ver qué más me depara. Dos, ¿hay algún lugar para entender lo afectivo, lo emocional en la relación discurso-sujeto-individuo? Tranqui, Alex Coleman, con las preguntillas. Yo no sé si diría si se puede o no se puede en el sentido de óntico, digamos, si no se debe o se debe. Un poco algo de esto parecía. Hay varias cuestiones a revisar. Una, la noción de sistema, porque después Piaget, bueno, dice Piaget de los 70, pero la lengua no es exactamente un sistema autónomo, dice relativamente autónomo. No es que es un sistema autónomo que tiene separado de los procesos discursivos, porque los procesos discursivos generan efectos e inciden en sentidos que se cristalizan en el orden de la lengua. Entonces no es exactamente un sistema, pero sí está pensando en los 70, en este momento, en las verdades evidentes en Liberté la Palís, está pensando el problema del sentido en términos de tomando la lengua como base material, digamos. Como base material de los procesos discursivos, es una discusión, más que de la semiótica, es una discusión de la lingüística en ese plano. No tengo, bueno, tengo una cierta formación en semiótica, no es mi campo de especialidad. Sí, hay lecturas de Piaget, sobre Piaget desde la semiótica, desde distintas perspectivas semióticas, pero hay que ver qué se entiende por semiótica, digamos, o por sistemas semióticos, sistemas de signos, porque Piaget en ningún momento trabaja con la categoría de signo. De hecho, acá está pensando el orden del sentido y está pensando relaciones entre significantes, pero la categoría de signo como unidad en sí, que trae portadora de una forma y de un sentido de antemano, no funciona mucho en esta perspectiva, pero poder se puede pensar, digamos, hay que pensarlo, hay que animarse y ver, releer, y ver desde dónde, y ver cómo, siempre con el cuidado de no sumar, sino de ver cuáles son las posibilidades de leer desde ese lugar, de otro modo. No dije nada, digamos, pero creo que es algo a pensar la relación entre discurso y distintos sistemas semióticos. Un poquito algo de esto lo que traía Diana
respecto de las distintas esferas de prácticas, ¿no? Y yo hablaba ahí que si pensamos el discurso como, por ejemplo, desde el 69, como efecto de sentido entre locutores, ahí podemos articular mucho más con una idea de sistema semiótico. Digo, en la arquitectura hay efectos de sentido entre locutores, en las formas hay aspectos de sentido entre locutores, en el cine hay aspectos de sentido, relaciones de sentido, efectos de sentido entre locutores. Si pensamos el discurso como efecto de sentido, como lo acabamos de leer en la definición del 69, me parece que hay una articulación mayor con otros sistemas, yo diría otros sistemas significantes, más que semióticos, pero bueno, eso ya es de formación profesional, de la preeminencia de la forma por sobre el orden del sentido, digamos, y por sobre la unidad. No sé, desde el 75, en particular en las verdades evidentes, si postulando que la lengua es la base material para los procesos discursivos. Pero bueno, lo mismo ha pasado con Saussure. Saussure trabajaba, digamos, la lengua, lo que Saussure caracterizó como método de trabajo para el sistema de la lengua, ha replicado de alguna manera en otros sistemas, en este caso semiológicos, al modo del trabajo metodológico susseriano o del estructuralismo, de los estructuralismos lingüísticos con el orden de la lengua. Es como medio una respuesta esta bueno, en fin, iba a ser un chiste, pero se me olvida el tiempo. Pero bueno, diría probar, veamos, mandemos, a ver qué pasa y cómo se puede pensar relaciones o articulaciones, seguro hay trabajo hecho, porque hay lecturas hechas de Piaget desde otras entradas, de otros ingresos. ¿Ah? Seguro que hay articulaciones ahí. Creo que, no sé si Mauro conoce el trabajo de Fabiana Martínez, que ella articula, creo que aspectos de semiótica, y aspectos de, sobre todo, formaciones imaginarias, más Piaget del 69. Bien, y creo que en Córdoba debe haber además algunas otras líneas de trabajo en ese sentido de articulación. Tal vez en Misiones, por ejemplo, que hay una línea de desarrollo bastante relevante de los estudios semióticos. También, no sé si son muy pelletianos, pero bueno, en fin, podemos buscar más allá de la lengua. Soy lingüista, además, me cuesta un montón pensar en más allá de la lengua, ¿no? A partir de la propuesta Pellet, y la segunda, ¿qué lugar diría, qué lugar para el alma? De un analista, ¿no? ¿Y qué con tu alma? ¿Qué lugar para el alma? Para pensar lo afectivo, lo emocional. En la relación hay que ver, porque la relación, cualquiera, me quedo con la lengua, la relación discurso-sujeto-individuo, digamos, o discurso-sujeto, ya hay que pensar en el decalaje entre dos dominios de lo discursivo. Entonces, relación sujeto-intradiscurso es una forma de la relación, tenemos como un discurso escindido, constitutivamente escindido, interdiscurso, intradiscurso, entran de otro modo en relación con el problema del sujeto. ¿Dónde ponemos lo afectivo, lo emocional ahí? Entonces, yo sé que la retórica trae la dimensión del pathos, la dimensión, digamos, de ciertas dimensiones de apelación de lo emocional, y es algo también a pensar, y yo lo pondría en relación con el orden en principio, pero de una manera medio cartesiana que no me convence y no me gusta, en la zona, digamos, del dominio del olvido número 2. Pero bueno, es para pensar lo mismo que la otra vez que hacían la pregunta en relación con ¿y qué con el cuerpo? Y ahora me dicen ¿qué con el alma? Y entonces, bueno, también yo diría, hay un montón de trabajos producidos en Brasil, que como la otra vez decía, sobre el cuerpo, hay sobre la dimensión, no sé si exactamente lo emocional, hay que ver desde dónde lo pensamos. Si entramos desde la retórica, es un problema, porque, bueno, es un problema, me abre toda una serie de problemas, pero la retórica, digamos, no es que no pueda ser. ¿Qué lugar para la retórica en una teoría materialista del discurso? Esa es una pregunta que puede contener esta segunda pregunta. Y yo ahí entré, bueno, hay un texto buenísimo que a mí me encanta, que no lo tenía preparado, esperen que lo busco. Acá. Es un texto de... Téngame un poquitito de paciencia porque no lo tenía
preparado, pero me parece que puede dar una posible respuesta, o no. Nosotros teníamos, yo en agosto tendría que haber, todavía no llegó, pero ya se suspendió, coordinado un simposio sobre argumentación y teoría materialista del discurso, en donde planteamos exactamente este tipo de preguntas a Alex Coleman. ¿Qué lugar para la retórica? ¿Qué lugar para la argumentación? ¿Cómo pensar el problema de la retórica, de la argumentación, desde una mirada materialista que entiende que el discurso es una relación entre interdiscurso e intradiscurso y que eso es constitutivo y que ahí hay un decalaje, no son dos zonas, digamos, juxtapuestas. Bueno, eso no va a pasar. Un simposio que estábamos coordinando con un colega brasilero para Campinas en agosto, se suspendió, se pasó una parte al año que viene, en fin, y nos quedó eso un poco pendiente, pero es una cosa a pensar, a repensar. Este articulito que les quiero mencionar, de Pierre Quevens, que es un autor fantástico, es un texto del 81-82, pero se publica en este libro, es un coloquio Materialité discursive, materialidades discursivas, es un coloquio coordinado por Pellet y amigos, un material extraordinario, es un coloquio del 81 que luego se publica como libro, ya Materialidades discursivas, se publica en francés, de 82-83, y hay una traducción al portugués brasilero hecha en Campinas en el 2016, y dentro de ese coloquio hay un aporte de Pierre Quevens que se titula Los olvidos de la nueva retórica. Y me parece que es un texto interesante, no tanto por lo que la retórica olvida, sino porque de alguna manera creo que se puede pensar desde ahí qué retórica o qué lugar darle, primero qué retórica, qué sería lo emocional, qué sería lo afectivo, dónde ese pathos, digamos, puede entrar a funcionar, porque eso supone un orador. Eso, bueno, en fin, es bien complejo, digamos. Yo no sé, porque tal vez podemos pensar lo emocional y lo afectivo, que ahora está el giro afectivo, digamos, sin un orador, sin un sujeto, una perspectiva no subjetivista de lo afectivo. Está para pensar eso. Eso me encantaría, me parece una propuesta hermosa. Y está para pensar. Este texto es interesante porque al hablar de los olvidos de la nueva retórica, es decir, los olvidos de la teoría de la argumentación, que olviden la dimensión, el orden, el registro real del interdiscurso, digamos, para simplificar muchísimo. Después veo, no lo tengo digitalizado, pero después veo si lo puedo subir. No sé, Alex, si te contesté, pero me parece interesante, sobre todo pensar una mirada no subjetivista de los afectos para pensar qué lugar para una teoría materialista del discurso, para una teoría del discurso. Paula, otra duda que me surgió con respecto al artículo que nos dejaste sobre la problemática del decalaje tiene que ver con el armado de las series. ¿Se sostienen a partir de conjeturas vinculadas a los nudos problemáticos teóricos? ¿Por qué la decisión de trabajar con esos autores y no con otros que vos señalás también están dando una disputa en esa categoría? Voy a tener una bomba de humo, voy a hacer una magia y lo voy a pasar esto a la próxima unidad, que es el problema de las series, digamos. Ahí está Paula. ¿Cómo pensamos la constitución de series? Que tiene que ver entre las condiciones de posibilidad en un proceso de trabajo y tiene que ver con entrar, yo entro por significantes. Yo no armo series, ahora yo no armo, bueno, armo series cuando no puedo armar otra cosa, pero digamos, yo entro por significantes, por articulaciones entre significantes. A mí me interesaba el funcionamiento del significante de Calage articulado con el problema del interdiscurso. A mí me interesaba saber que esa articulación está ahí. Por eso fui ahí, digamos. Yo de Calage no lo veo en otros textos. Igual es un momento en un proceso más amplio, porque después, eso tiene que ver con cómo se trabaja, cómo se arma archivo, digamos, tiene más que ver con la unidad 2, digamos, esa parte, ¿no? Pero yo no entro por cuestiones, o por problemas, o por temas, o por ideas. Mis amigas sociólogas entran al archivo por problemas sociológicos, cuestiones. Yo no. Yo entro por significantes, ¿no? Y ni siquiera por significados.
ni por campos de sentir, yo entro por significantes. Me agarro de las palabras, digamos, y entro por la forma, por el funcionamiento del significante de Kalash en cierta articulación teórica. Yo entro por ahí, pero lo podemos realizar en la parte de archivo. Es una forma de trabajar para ordenar la lectura, digamos, es como un artefacto de lectura, de alguna manera. Paula, me pareció buenísimo el artículo, bueno, gracias. Los problemas que coloca, pero en este punto tengo dudas, en el punto de las series. Ok, por ahora lo dejo ahí y podemos sí retomar esto cuando... Miren, la unidad 4 mi idea es desarmar series, o sea, yo suelo trabajar con series porque me organiza, me muestra aspectos de los textos que si agarro el texto en bloque no los veo. No los veo en serio, se me pasan de largo. Entonces entro por un hilo, hago una cosa así. Me ordena visualmente en la lectura, no sé, como que me permite leer, mostrar, además mostrar qué es lo que estoy leyendo. Y también me permite lo de las series, como ofrecer a la lectura la materia prima, la materia prima o cierto trabajo sobre la materia prima del hilvanado de esas formulaciones, y no directamente mi lectura o mi interpretación de eso. Es decir, yo, además de reformular qué es lo que dicen otros para explicar e interpretar, pongo las formulaciones ahí y me interesa mostrar eso en el funcionamiento del texto. Pero lo podemos retomar más adelante, esa cuestión específica, digamos. Voy a cerrar acá. Gracias, Mara. Respondido, dice Ramiro. Hola, Mara, una consulta, dice Maite. ¿Podríamos aprovechar alguna clase para trabajar con el análisis de algún caso? Para ilustrar cómo sería una lectura desde Piaget en el análisis del discurso. Sería interesante para poder ver esos efectos en una universidad particular. Alex dice, dale, muchas gracias. Bueno, sí, Maite, ahí está, en el medio, con fotito. Sí, yo decía lo del caso en el sentido no tanto de ilustrar o de ejemplificar, sino de escuchar las especificidades materiales o escuchar las especificidades de los materiales con los que estemos trabajando. A eso me refiero, digamos. A eso me refería, más que nada. A suspender un poco la idea de aplicación. Yo les había señalado, sí, digamos, a ver, qué difícil responder esto. Voy a improvisar, voy a intentar, Maite, pero yo les había señalado dos cosas. Uno, el artículo de Curtin, ¿sí? Donde trabaja con una relación de formaciones discursivas, ¿sí? Por otro lado, vamos a ver al final de la unidad 2 un texto de... ay, no me salió, no sé dónde está ese libro. Bueno, un texto de Guillaume, Maldivier y Romain, que se llama Efectos de archivo. Y ahí hay un trabajo que hacen con la articulación de significantes que me parece que es interesante. No es exactamente identificar, a mí los ejercicios de identificar preconstruidos, de identificar cosas y a marcas, a mí no me resultan muy interesantes. Sí, intentar pensar el efecto de preconstruido como un modo constitutivo de funcionamiento del discurso. No es que en algunos lugares hay y en otros no. Todo el tiempo, cada vez que formulamos un enunciado, interviene, tenemos 10 minutitos, interviene el orden del interdiscurso dejando sus efectos o dejando sus trazos. Eso no quiere decir que no se puedan pensar, como decía Ramiro, por ejemplo, la grieta o la crisis. Tenemos el enunciado clásico, ¿no? De la crisis produjo de nuevos muertos, lamentablemente clásico, y otros. El funcionamiento de la crisis es espectacular, digamos. No es que no podamos identificar efectos de preconstruido para ilustrar o para ejemplificar, sí que podemos. Creo que el artículo de Curtin da de alguna manera un cierto análisis relativamente acabado correspondiente a este momento del concepto de formación discursiva, pero por otro lado trae algunos temitas
que es necesario revisar a contrapelo, y que es la evidencia, para mí, es medio lanzado, es cara dura lo que estoy haciendo, una lectura crítica de Curtin, digamos, pero bueno, una cosita que tiene que ver con que las condiciones estabilizadas de producción se trasladan con su propia etiqueta a la caracterización de delimitaciones o formaciones discursivas. Y para mí no va por ahí. Para mí no va por ahí. Entonces, me parece un trabajo fantástico el que hace Curtin, el texto de Curtin del 81, que ahí tenemos una especie de ilustración o algo parecido. De puesta en funcionamiento, ahí está. Me gusta más que la palabra ilustración, pero de puesta en funcionamiento de ciertos aspectos. Por otro lado, hace una revisión del concepto de condiciones de producción y del concepto de interdiscurso, que ya es distinto del 75. ¿Por qué? El concepto de interdiscurso del 75 y el concepto de interdiscurso pelletiano en general es eminentemente teórico, es inaprehensible, es inanalizable. No es susceptible de volcar en un análisis, de identificar. Entonces, bueno, ¿y cómo hacemos entonces? Además de ver sus efectos, ahí Curtin, ya que el estatuto del concepto de interdiscurso es eminentemente epistemológico, eminentemente teórico, es un postulado teórico. No es un observable, no es analizable, sino en dislocamientos, efectos, equívocos, en esas desfasajes, en esos lugares. Bueno, no obstante, ¿qué es lo que hace Curtin? Para operacionalizar de alguna manera el concepto de interdiscurso, vuelve a la arqueología del saber. Y piensa la propuesta de dominios interdiscursivos, que permiten analizar regularidades en las relaciones interdiscursivas para pensar el interdiscurso como parte de las condiciones y procesos de formación de los textos. En el artículo que ustedes tienen citado en la bibliografía, que se titula ¿Qué es un corpus?, que tiene desde el 2014, que produjimos con un equipete fantástico, en el que yo trabajaba, el grupo de estudios en Historia y Discurso, en ese momento, con colegas de Sociología y de las Ciencias Sociales. Yo después dejé de trabajar con la categoría de corpus porque sigue armando una unidad y a mí me parece que es problemático. Viene con la unidad y con ciertos bloques imaginarios que siguen generando efectos, pero no importa. Más allá de eso, ¿qué es un corpus? Hay una parte donde hacemos cierta propuesta de operacionalización y hay un análisis de caso, digamos, de relaciones, funcionamiento preconstruido y de relaciones interdiscursivas que nos permiten delimitar de alguna manera regiones interdiscursivas, por decir algo. En Foucault aparecen como dominios, o dominios interdiscursivos. Si yo no voy a ver el interdiscurso, pero puedo identificar de alguna manera en las relaciones recurrentes interdiscursivas de formación de sentidos qué dominios o qué registros o qué regiones, yo ya hablaría más de regiones del archivo, producen efectos o dejan trazos en ese texto que yo estoy analizando. Y esas regiones pueden ser heterogéneas entre sí. Es decir, yo agarro el lenguaje inclusivo, tengo 5 minutos, volviendo al lenguaje, a la pregunta del lenguaje inclusivo, hay un textito en el que analizo capas del lenguaje inclusivo. Para mí el lenguaje inclusivo hay que pensarlo como un haz de problemas con capas temporalmente heterogéneas, digamos, básicamente al fin del 18. Yo no puedo no ir al discurso ilustrado para pensar aspectos del lenguaje inclusivo, porque esa idea de que hay transformaciones sociales y por lo tanto las formas de la lengua precisan expresarlas, es una idea muy cara, próxima a cierta ilustración francesa incluso, de fin del siglo XIX, de los procesos revolucionarios. Y tan bueno, en fin, y no es que van a leer los decretos de regulación lingüística o el terror, lo que llaman terror lingüístico, 1791, 1790, o las discusiones sobre el diccionario académico que tiene el gobierno jacobino a fin del siglo XVIII. No es que quienes defendemos posiciones de lenguaje inclusivo y lenguaje no binario vamos, bueno, yo sí leo eso, pero
no necesariamente viene de ahí, pero no obstante hay algo de ese dominio interdiscursivo, de esa mirada ilustrada sobre el orden del lenguaje y su relación con el mundo y las relaciones sociales, que deja su huella. Y no deja su huella de cualquier modo, deja su huella por unos trazos de unos procesos interdiscursivos, de alguna manera de larga duración, que atraviesan el siglo XIX en Argentina y que articulan romanticismo e ilustración y que aparecen en la generación del 37 y que vuelven a dejar huellas en ciertos debates sobre la lengua de la década del 20, vuelven en los 40, vuelven en el segundo gobierno de Perón, digamos, todas las discusiones sobre la lengua, también el segundo gobierno de Perón es un momento del discurso ilustrado. Y los historiadores me quieren matar cuando yo voy y digo, bueno, ¿qué tal? Está en el segundo plan quinquenal, se aprueba en el diciembre del 52, miren, encuentro trazos del discurso jacobino de regulación de las lenguas y los patuá y las lenguas regionales. Chao, no, ¿por qué? Bueno, después de años de estar discutiendo algunas cosas, porque entro desde otro lugar a pensar efectos de esas traumas. Entonces ahí podría trabajar lenguaje inclusivo en ciertos dominios interdiscursivos que dejan huellas, pero acá estoy trabajando con otro Pelle. No estoy trabajando exactamente con la idea de que el interdiscurso produce efectos bajo la forma de preconstruido o bajo la forma de discurso transverso. Entonces me estoy ya casi, me quedan 2 minutos, me estoy acercando un poquitito al martes que viene, que ya estamos a principios de los 80 y trabajando en un cuestionamiento del carácter homogéneo de las formaciones discursivas. ¿Sí? No sé, Maite, si te contesté, pero podés ir a Curtin, pero yo diría que vayas a Curtin un poquito con estas preguntas abiertas y no tomar el bloque completo, sino poder ver aspectos, qué aspectos resultan productivos para pensar las problemáticas actuales, qué aspectos precisan ser reformulados, y poder pensar también la posibilidad de producir teoría y reflexiones teóricas, y no solo aplicar lo ya producido. Tenemos derecho desde el sur también a producir, digamos, reflexiones y consideraciones teóricas. Así que anímense, ahí derridianos, semioticistas, psicoanalistas, anímense a jugar también con eso. Me queda un minutito y poquito. Sería interesante, sí. Entonces, el artículo Curtin lo tienen subido. Vos habías mencionado, Maite, este mismo, ¿no? Estructura o acontecimiento. Me parece que el trabajo, pero ya también estamos a principios de los 80. Pero hay varios artículos. Hay otro de Marandán, que yo no sé si lo tengo traducido, sobre formaciones colonialistas o formaciones de Indochina, analiza procesos discursivos. Muchos historiadores que engarzan en este tipo de trabajo. Y luego el texto que vamos a ver como cierre de la unidad 2, que es desde esta perspectiva que también está operando. Es un texto de principio de los 80, digamos. Pero el texto de Curtin me parece que es interesante y que es un corpus, tiene toda una parte de análisis de preconstruido y de formaciones de alguna manera del discurso, algo así, y lo que analiza que es un corpus es el funcionamiento de los debates sobre desarrollo de los 60 y de los 70 en formulaciones sobre el buen vivir, los planes de desarrollo en Bolivia y en Ecuador del, en fin, de 2007, 2009, etc. Te puedo mandar algo de eso. Está bien que es un corpus, pero tengo más material sobre el tema de dominios interdiscursivos que pusimos en análisis en ese equipo en particular cuando participaba yo de ese espacio de trabajo sobre la historicidad discursiva, digamos, de los discursos sobre el desarrollo en América Latina. Bueno, faltan 2 minutos, pero consulto, puede quedar para después.